Seguimos con nuestra clase de termodinámica. Ya vimos la parte teórica, ahora vamos a ponerla en práctica en algunos ejercicios. Primer ejercicio. Cuando un sistema vuelve a su estado inicial, tenemos que la variación de energía interna fue. Vamos a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice delta de U es igual a Q menos W. El cambio de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. La parte teórica me decía que si un sistema vuelve a su estado inicial, ha cumplido con un ciclo. Y en un ciclo, delta de U es igual a cero. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica quedaría 0 igual a calor menos W. Teniendo en cuenta, con la pregunta, la variación de la energía interna fue igual a 0. Luego la respuesta es B en esta pregunta. Vamos ahora a mirar la segunda pregunta de termodinámica. Si un gas ideal es sometido a un proceso a temperatura constante, tenemos que Q es igual a W. ¿Por qué? Otra vez están hablando de delta de U igual a calor menos trabajo. Cuando un proceso es isotérmico, es decir, temperatura constante, dijimos también que delta de U es igual a cero. La energía interna del sistema no cambia. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es B. La energía interna no varía. ¿Por qué? Porque hemos sometido el proceso a temperatura constante y en temperatura constante las energías internas no cambia, permanece inmodificable. Veamos la tercera pregunta. Si el gas ideal pasa de un estado 1 a un estado 2 estando aislado térmicamente, ¿qué tenemos? Nos hacen la pregunta. Bueno, de la primera ley de la termodinámica, delta de U es igual a Q menos W. Aquí hay una variable que es cero. Me dicen que está aislado térmicamente. Al aislar térmicamente un gas, estamos diciendo que el calor es cero. Si el calor es cero, entonces la primera ley de la termodinámica quedaría delta de U igual a menos W. ¿Qué sería entonces la respuesta A? Como ven, son preguntas muy sencillas de responder teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica. Veamos la siguiente pregunta. Un cilindro contiene cierta cantidad de gas atrapado en un émbolo de masa m que puede deslizarse sin fricción. Este conjunto se va sumergiendo muy lentamente con rapidez constante en agua como se muestra en la figura, mientras todo el conjunto se mantiene a 20 grados centígrados. Aquí nuevamente tenemos un gas y me dicen que el gas se va a mantener a temperatura constante. Ojo con este dato. Tenemos un proceso a temperatura constante. Después me dan una gráfica de presión contra volumen. Entonces,
vemos que la presión está aumentando y el volumen está disminuyendo. La presión en ese sentido aumenta y el volumen está disminuyendo. Con base en la información que me dan, vamos a responder dos preguntas del tema. Primera pregunta. Con respecto al trabajo realizado sobre el gas, mientras su volumen pasa de 10 metros cúbicos a 4 metros cúbicos, es decir, aquí tenemos los 10 y aquí tenemos los 4 metros cúbicos. Es acertado afirmar que uno de los conceptos que el estudiante debe tener claro es que en un diagrama presión contra volumen, el área que hay bajo la curva es igual al trabajo. En esta pregunta me están evaluando eso. Tengo que hallar el área bajo la curva. ¿Bajo cuál curva? Bajo toda esta curva, de acá hasta acá. ¿Cómo hallamos el área? Vamos a hallar el área de este rectángulo pequeño. Este rectángulo pequeño va de 6 a 8. Significa que su base es 2. Y aquí va de 0 a 0,2. Significa que su altura es 0,2. Las unidades. Aquí tengo metros cúbicos y aquí pascales. Newton sobre metro cuadrado. Como estoy hallando trabajo, pues me va a dar en unidades de trabajo, Newton por metro. Y Newton por metro equivale a julios. Aquí tenemos que la multiplicación de 2 por 0,2 me daría 0,4. Pero este es el área de este rectángulo. ¿Cuántos rectángulos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diremos que 8 con este y con este pedacito 8, 9 con esto y con este pedacito. Aproximadamente hay 9. Entonces multiplicamos 0,4 por 9 y me daría 3,6. Entonces, veamos las opciones de respuesta. Menor que 1,8. No, porque es 3,6. Casi igual a 4. Puede ser. Un valor entre 3 y 3,5. No. Mucho mayor que 4. Por supuesto que no. Entonces, la respuesta que vamos a marcar es B, casi igual a 4, 3,6. ¿Por qué? Porque hemos aproximado a 9 rectángulos, pero puedes pasar un poco más de 9 rectángulos. Entonces, esta pregunta me evaluó a mí el concepto que el área bajo la curva en un diagrama PV me va a dar trabajo. Veamos cómo hallar el área. El área se halló bajo pequeños rectángulos. Este rectángulo y el área de un rectángulo es base por altura. Unidades. Aquí vemos que esto mide 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos multiplicado por la altura que ya dijimos que era 0,2 pascales. Pero pascal es Newton sobre metro cuadrado. De tal manera que las unidades, aquí tenemos metro cuadrado y aquí metros cúbicos. Entonces este metro cuadrado se anula y aquí queda únicamente metros por Newton o Newton por metro. Y el Newton por metro es la unidad de Julio. Entonces el estudiante debe tener en cuenta esas unidades. Con esto terminamos este pequeño video y nos vamos a grabar el siguiente.